por el otro, las cuentas contables y rubros. Esa combinación nos va a permitir presentar adecuadamente estos estados financieros, ¿ya? Y para eso es esencial la norma contable 1. Y esta norma se alimenta, se combina con las otras que hemos referido, ¿no? Estamos hablando, aquí lo voy a anotar, estamos hablando de la norma contable 11, la norma contable 13 y la norma contable 14, ¿ya? Pero la columna vertebral está en la norma contable 1. Así podríamos resumir. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer justamente es eso. Por un lado, en la primera parte hemos visto los ciclos de transacción en una clase anterior. El día de ayer ya hemos empezado a ver a nivel de rubros, ¿verdad? Entonces hemos hablado del rubro disponible, del activo fijo, etc. De modo general. Ahora vamos a entrar de manera específica, ¿ya? Sin embargo, necesitamos cerrar el tema, ¿está bien? Con lo que habíamos iniciado y con lo que habíamos planteado, ¿está bien? Entonces, para eso, ¿sí? Para eso necesitamos cerrar la tributación, el proceso contable muy rápidamente y hablar de los estados financieros, ¿ok? Entonces, cerramos previamente lo que es tributación en relación a esos estados financieros. Y de esta manera vamos a ir cerrando los puntos de nuestro tema. ¿Bien? Listo. Entonces, el día de ayer hemos hablado de los estados financieros y un ala importante para esta presentación, ¿sí? Es la parte tributaria. La parte tributaria, la tributación. ¿Ya? ¿Qué es la tributaria, la parte tributaria o la tributación y sobre qué base se aplica? Primero, hay un código tributario. ¿Está bien? Hay un código tributario que establece un conjunto de impuestos. ¿Sí? Impuestos, tasas, contribuciones especiales, patentes y otros. Eso comprende el régimen tributario. Entonces, en primera instancia hay que definir qué es un tributo o diferenciar qué es un tributo, ¿sí? Versus un impuesto. La pregunta, ¿será lo mismo? A ver, Gabriel Parra. Gabriel Parra. Gabriel Parra, Aquí, estoy aquí, ¿será profesor. lo mismo un tributo que un impuesto? No. Ya, ¿dónde está la diferencia o dónde se aclara esa diferencia? A ver, Ahí en el código tributario. ya, pero que vamos, pues, o sea, yo estoy actuando, Ah, usted díganos su punto de vista, joven. mm, mm, Hay muchos elementos, Gabriel, si se ha dado cuenta, muchos elementos que son de la vida diaria, cotidiana, inclusive podríamos decir de conocimiento general, de cultura, Gabriel, cultura, ¿ok? Inclusive muchos de estos aspectos se presentan o se aprende en colegio. De ahí la responsabilidad que tienen que tener los jóvenes cuando cursan, ¿sí? Cuando cursan colegio. Pero muchas veces no es así. Entonces, cuando están en cursos de nivel universitario, es donde sienten las falencias, Gabriel. En muchos colegios estos temas ya los dan. Pero ¿por qué el joven no lo tiene todavía claro? Porque no le ha dado la importancia. Ahí está el que es un tributo.
¿Ya? A ver, échale una lectura. Y también en el artículo 10 está lo que es un impuesto. Entonces son dos categorías diferentes, pero complementarias. Desde el Una artículo en, 9 una en un nivel superior que la otra. A ver, vamos, el artículo 9, ¿qué dice? son tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para cumplimiento de sus fines. Dos, los tributos se clasifican en impuestos, tasas, contribuciones especiales y... mm, ¿eso está bien, licenciado? Y hay Está que bien, ver. pero lea. Mire, ni la Tres, lectura, las... Gabriel, ni la No, no, pero lectura. es que se quedó Está bien, por bueno, eso, perdón, perdón. Tres, lea, lea. las patentes municipales establecidas conforme a lo previsto para la Constitución Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. ¿Ya? Artículo 10. Impuestos. Impuestos en el tributo, cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley, independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Ya. Listo. Ahora explique. Mm, que... Jaque mate. ¿Ve? Jaque mate. Es que ¿Sabe si se por qué estaba ocurre eso, pequeño, de eso no Gabriel? podía enfocarme. ¿Sabe por qué ocurre eso, Gabriel? Porque la lectura usted no la realiza de manera comprensiva. Sí, sí, sí. ¿Ya? Ese es un hábito que tiene que aprender. Si usted lee, además de leer, tiene que comprender. Y eso le va a ayudar en su formación académica, en su proceso de enseñanza-aprendizaje. A ver, díganos cuál es la diferencia. Eh, que cada uno tiene diferentes, se podría decir, diferentes, o sea, diferentes formas de su poder, lo que maneja, licenciado. No me pregunte, pues, Gabriel, yo le estoy preguntando. Mm, Toda persona tiene. Son obligaciones en dinero que el Estado, ¿sí?, impone con el objeto de obtener recursos. Así, nada más. ¿Está bien? El Estado, con todo su poder, con toda su estructura, ¿sí?, impone los impuestos para generar recursos. Entonces, un tributo, dice, son obligaciones. ¿Usted paga tributos? Eh, ¿Paga algún tributo, Gabriel? ¿Qué dice? no, Le cuento que sí paga. ¿cuál, licenciado? Paga impuestos. ¿Qué impuesto cree que paga? Ah, el de la luz, la No, electricidad, perdón, eso no es el agua, impuesto, Gabriel. ¿son Eso sus no es impuestos? impuesto. Eso Los es un impuestos. servicio. Eso es un servicio. No es un impuesto. Hay que diferenciar. ¿Sabe cuándo paga? Eso justamente ahora voy a explicar. ¿Sabe cuándo paga? Cuando usted compra con factura, por ejemplo. ¿Alguna vez ha comprado exigiendo factura? Sí, licenciado, una vez. Ya, listo. Entonces usted entra a un restaurante, consume y dice, páseme la factura. En ese momento, usted indirectamente está contribuyendo al Estado para el pago de un impuesto como es el impuesto al valor agregado, el IVA. ¿Ok? Sí, están licenciados. Me Listo. equivocaron otro. Ya. Ahora, ¿qué es un impuesto, Gabriel? Un impuesto es un tributo cuya obligación tiene, primero, esto es importante, un impuesto es el tributo o es un tributo. ¿A ver?
Está aclarando. Un impuesto es un tributo, cuya obligación tiene como hecho generador, aquí está hablando ya de este otro elemento, hecho generador. Pues vayan anotando, hecho generador, impuesto, tributo, tiene una situación prevista por ley. Eso es un hecho generador. ¿Está bien? Independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. ¿Ya? Puede muchas veces la redacción complicarse, pero nos quedaremos con este concepto. Cuando hablamos del régimen tributario, lo primero que tenemos que distinguir es qué es un tributo. ¿Ya? Entonces nos quedaremos con este conceptito. Son obligaciones en dinero, porque siempre es en dinero, que el Estado impone para generar recursos. Punto. ¿Ok? Entonces lo anotamos. Estamos acá. Es un tributo. ¿No? Son obligaciones, ojo, estoy copiando de lo que dice la norma. No me estoy inventando. ¿No ve? Son obligaciones en dinero que el Estado impone. ¿Por qué será? ¿Por qué se hablará del término imponer? ¿Qué dices, estimado Gabriel? Que nos impone como una obstrucción. ¿Cómo es? No, no sabía cómo expresarlo, licenciado, eso. Cuando se dice impone, podemos también asimilar con el concepto de obliga, ¿no ve? Nos Sí. obliga, nos impone. O sea, no hay forma de salir de ese tema. Tenemos que cumplir. Eso es un impuesto. ¿Para qué? ¿Para qué impone esa obligación, Gabriel? Mm, o sea, ¿para qué impone el impuesto? El Estado. No, no estamos hablando de impuestos, estamos hablando de tributo, Gabriel. Ah, ya. Estamos ¿Para qué hablando de impone? tributo. Pues ahí está el título. ¿Qué dice? Tributo, dice, ¿no ve? Sí. Ya. ¿Para qué? ¿Para qué impone? ¿O por qué impone? Maicon Condori. A ver, Maicon. Dígame, licenciado, Ya. ¿Por qué impone el Estado los tributos? como usted dijo, nos impone para generar recursos y para invertir tal vez en proyectos Ya. para la población. Y creo que Ah, nos a impone ver, porque también hay un efecto. O sea, si no pagamos los tributos o impuestos, hay normas legales que pueden, es como que obligarnos con las normas, como ya, castigos, yo creo. ya, muy bien. Ahora, dejando de lado un poco, ¿sí? Dejando de lado un poco la parte coercitiva, porque se llama coerción, la parte coercitiva, veamos desde una perspectiva mucho más amplia. ¿Por qué el Estado aplica esta política? Porque tiene que cumplir fines, Gabriel. ¿Y cuáles son esos fines? Cumplir lo que se llama, ¿sí?, un conjunto de políticas. Perdón, se cortó. A ese cumplimiento de fines se llama políticas públicas, Gabriel. ¿Ya? Deme dos políticas públicas que usted conoce, Gabriel. Mm, eh,
Lo que estamos haciendo, pues, Gabriel, Sí, pero no sé, licenciado. corta. ¿Cómo no sabe Gabriel? ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿Qué política estamos aplicando? Del tributo, licenciado. No, pues, jefe, educación, la política Ah, de educación. Usted está recibiendo educación del Estado, Gabriel, ¿no ve? Usted está recibiendo gratuitamente educación. ¿Recibe educación gratuita, Gabriel? sí, Sí, recibe educación gratuita, porque a los docentes, ¿quién nos paga? ¿Nos el paga usted? gobierno. No, ¿Ve? Entonces usted recibe educación gratuita. Con más razón tiene que ser responsable en su formación, porque es gratuito. ¿Ve? ¿Eso qué significa? Que usted tiene que estar disciplinadamente 7:30 y concluir la clase 11:30. Eso es ser responsable, porque lo que usted está recibiendo es gratuito. ¿Sí? ¿Ya? Otra política pública que conozca Gabriel. los servicios. O sea, no. Política. mm, Salud, pues Gabriel, salud. ¿Has recibido ahorita, atención médica en algún centro? mm, Ya, tal vez no usted, tal vez su familiar, sí, pero el tal vez. Estado cumple con cumple con la política de salud, sí, para eso, por eso impone tributos, Gabriel. Está ¿Ok? bien, licenciado. Ya, vamos ahora a lo que es un impuesto. ¿Qué es un impuesto? ¿Ya? ¿Qué es un impuesto? A ver, ¿qué dice la norma? La norma Araceli Millares dice, ¿no? Un impuesto es un tributo, ¿ok? Cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista, ¿ya? Entonces aquí vamos a decir, vamos a tratar de reflejar eso, ¿no? ¿Qué debe ser un impuesto, Araceli? Un impuesto es, es una Pri- obligación que tenemos. no. A ver, ¿por qué tenemos esa costumbre de responder con otra pregunta? El que pregunta soy yo, Araceli. ¿Qué es un tributo? Perdón, ¿qué es un impuesto? Ahí dice, pues, Araceli, dice, un impuesto es un tributo. A Un ver, impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho pero generar está una leyendo, situación. Araceli, está leyendo. Yo leería o le diría, lea. ¿Qué estamos aprendiendo ahora aquí? Estamos aprendiendo a entender, ¿no ve? Araceli, Sí, licenciado. ¿qué es un impuesto, Araceli, en sus palabras, rápidamente? ¿Qué dice con este concepto? Un impuesto es un tributo, Tributo. ¿ya? Primero, ¿está bien? Es un tributo. Un impuesto es un tributo. ¿Cuya obligación? ¿Nos sirve esto todavía? ¿Sí? Cuya obligación, ya hemos explicado por qué es una obligación, tiene un hecho generador. Tiene un hecho generador. Y ese hecho generador es una situación, una actividad. Por eso se llama hecho generador. ¿Está bien? Pues podríamos decir, es un tributo cuya obligación tiene origen, mejor, en un hecho. Y a ese hecho se llama hecho generador.
¿Está bien? ¿Y qué es un hecho generador? Una situación. A ver, ejemplo. Ejemplo de hecho. ¿Ya? La compra-venta de un bien. ¿Sí? ¿Será un hecho generador? ¿Será un hecho primero? ¿Será un hecho? ¿Qué dice Verónica Cuarite? ¿Será un hecho? Buen día. Buen día. La compra y venta, Pregunta. dijo. Ahí está, pues está anotado. Compra-venta de un bien. ¿Puede ver? No, licenciado, es que ¿Puede estoy ver? en mi celular y es muy pequeño. Yo pienso que no, licenciado, porque dijo que es un hecho generador, es una actividad o una situación, licenciado. Pero la compra-venta de un bien, ¿acaso no es un, entonces Sí, en ese sentido, no es un hecho? sí, licenciado, pero es un hecho generador. Es un hecho, pues. Y en el ámbito tributario se llama hecho generador. ¿Está bien? Es un hecho es una situación, si quiere, ¿ya? Y para el ámbito tributario eso se llama hecho generador. ¿Me está comprendiendo, Verónica? Verónica, Sí, licenciado, le he dicho. ya, listo. Es una situación, entonces es un hecho generador. Estoy poniendo un ejemplo. Si es un hecho generador, ya entra a la condición de impuesto. Por ese tipo de operaciones, por ese tipo de situaciones, ¿sí? El Estado ha creado un impuesto. ¿Está bien? En realidad, dos impuestos. Uno, el impuesto al valor agregado. Valor agregado, ¿ya? El IVA, ¿sí? Y el impuesto a las transacciones. Entonces, ¿qué dice el impuesto al valor agregado? Agregado, ¿no? Y el impuesto a las transacciones. IT se llama. Ustedes esto lo han visto desde una perspectiva muy mecánica. Han visto que, por ejemplo, cuando compramos algo con factura, decimos, digamos que fue muebles. Muebles y enseres 87, crédito fiscal 13 contra cuentas por pagar, digamos. Así lo vieron. ¿No ven? ¿Está bien? Ahora justamente estamos comprendiendo. No sé si así lo vieron Sebastián Rueda. Sí, licenciado, de hecho, de una forma bastante mecánica y ahora podemos comprender mejor. Ya. Entonces nosotros vamos a buscar ahora el impuesto al valor agregado. ¿Qué es el impuesto al valor agregado? Entonces, para eso tenemos otra norma que se llama la ley 843. 843. Esas normas, vayan anotándose, tienen que ir leyendo. ¿Ya? La ley 843, que es la ley, el texto ordenado, ¿ya? De la reforma tributaria. Miren, ¿de qué año es? Es del año 86. A ver, vamos a pedirle a Michelle Rossi. Échele una lectura, Michelle. Está bien, licenciado. Título 1. Impuesto al valor agregado. Capítulo 1. Objeto, sujeto, nacimiento del hecho imponible. Artículo 1. Objeto. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará impuesto al valor agregado IVA, que se aplicará sobre a. Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, efectuados por los sujetos definidos en el artículo 3 de esta ley. B. Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la nación. Y C. Las importaciones definitivas. ¿Listo? Arti- ay, No, está bien, muy bien, Michelle. Ha leído
como corresponde, respetando título, el capítulo y el artículo, así es como se lee. Entonces aquí, Michelle, estamos viendo que con esta norma, porque esto es una norma, ¿no ve? ¿Qué es? Es una ley, es una norma para todos, ¿ya? Los estados se rigen con base en normas. Entonces, esta norma dice, créase el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué se crea este impuesto o sobre qué base? ¿Cuál es el hecho generador? Las ventas de bienes. ¿Ve? Entonces, toda organización, todo ente económico que se dedique a la venta de bienes, pues es objeto de la aplicación de este impuesto. A eso se llama configurar el hecho generador. ¿Quiénes tienen que cumplir? Dice los que están previstos en el artículo 3 de esta ley. ¿Y quiénes son esos sujetos? Aquí aparecía otro nombre, otra categoría, sujetos. ¿Está bien? ¿Quiénes son los sujetos? ¿Sí? Son sujetos pasivos. Aquí también, ¿no ve? Sujeto pasivo. Hay sujeto activo, sujeto pasivo. El sujeto pasivo dice, es el que en forma habitual se dedica a la venta de bienes muebles. Entonces, una persona que se dedica a la compra-venta de algo está alcanzado por este impuesto. ¿Sí? A ver, vamos a decir, su compañera quería emprender un negocio. Paola Andrea. ¿Qué negocio quería emprender? ¿Qué quería vender? Paola. Micrófono, Paola.